Continuamos en Upao Noticias, siempre a través de Vivi Upao TV. Como lo dijimos, vamos a conversar ahora con el doctor Raúl Iván Lozano Peralta. Él es director de la Escuela de Derecho de la Universidad Privada Antero Dorrego y amplios conocimientos en lo que es derecho constitucional. Sobre lo que estamos viviendo en estos instantes, hay una situación bastante preocupante de parte de la sociedad peruana. Hay opiniones de algunos expertos, de algunos líderes políticos, líderes de opinión, que califican que estamos viviendo en una crisis de gobernabilidad y también que algunas personas se han atrevido a decir que estamos también, o que este gobierno ha dado un golpe de Estado. Se ha interpretado de esa manera este gobierno de transición que asumió ayer el señor Merino de Lama. Vamos a conversar sobre ese tema con el doctor, repito, Raúl Lozano Peralta. Doctor Lozano, bienvenido a Upao Noticias. Buenas tardes. ¿Cómo está, Beto Pinido? Buenas tardes a todos tus televidentes. Para conversar sobre estos temas. Sí, doctor, efectivamente, nos gustaría saber su opinión respecto a lo que está viviendo el país. Muchos califican a esta situación que atravesamos de una crisis de gobernabilidad, que no es legítima la actuación del Parlamento y mucho menos la ayer juramentación como presidente de la República del señor Merino de Lama. ¿Esto es cierto, doctor? ¿O bajo qué sustento podemos enfocar este tema, por favor? Mira, lo que ha sucedido en el país es realmente fruto de las desavenencias que ha tenido el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo y de una interpretación que ha hecho el Parlamento del artículo 113.2 sobre la vacancia como causal incompatibilidad moral. Lo que es incapacidad moral, disculpe. Así es, incapacidad moral permanente, han dicho. Permanente. Y la incapacidad moral permanente la ha interpretado el Congreso como una persona que tiene, por ejemplo, en el caso de Vizcarra, indicios de aspirantes a colaboradores eficaces que lo señalan como persona que ha tenido sobornos en esa situación. Ante esa interpretación del Parlamento, se ha llevado a cabo la votación que lo dice la Constitución Política del Perú, y con los votos que lo dice la Constitución Política del Perú, se abacaba al presidente. Y según la Constitución, quien debe entrar sin perder la condición de presidente del Congreso, pero se suspende esta, obviamente, es directamente el señor Merino de Lama, que sería el presidente del Congreso de la República. ¿Esto realmente involucra una crisis? Sí, es una crisis, porque toda vacancia es una crisis. La disolución del Congreso es una crisis. Son crisis que se encuentran reguladas en la Constitución de cómo se debe sobrellevar para volver a la normalidad. Según la Constitución, señala claramente que entra el presidente del Congreso y tiene que convocar a elecciones. Lo que pasa es que las elecciones ya están convocadas. Para abril, así es. Para abril, es en ese sentido que ya no se podría convocar antes, porque ya hay unas elecciones convocadas. Entonces, la interpretación natural es que obviamente entra directamente a respetar la convocatoria de las elecciones y directamente tendría que salir el 28 de julio del 2021. Golpe de Estado me parece un poco excesivo hablar, porque, como vuelvo a señalar, la interpretación del 113.2 es una interpretación que se le ha dado de una manera subjetiva, es verdad, pero que el Tribunal Constitucional en un momento debió haber zanjado el tema. Si el Tribunal hubiera zanjado el tema en un momento determinado sobre el 113.2 y el Congreso hubiera hecho algo distinto, eso sí hubiera sido un golpe de Estado, porque ya hubiera habido una posición vinculante de última palabra y de manera definitiva sobre cómo se interpreta el 113.2. Sin embargo, no hay la palabra definitiva sobre ese artículo, por lo tanto el intérprete ha sido el Congreso quien lo ha interpretado. Esa es la realidad de las cosas.
Finalmente, lo que quiero decir, Beto, es que el señor Merino de Lama no puede impedir las elecciones porque si no será destituido por el artículo 117 de la Constitución. Eso se encuentra claro. Sin embargo, no queremos nosotros más adelante de que se vaya a invocar a la pandemia, que se vaya a invocar a toda esta situación para que se dé justificante de suspender la convocatoria de elecciones. Es claro, me parece, de que realmente debemos estar atentos y alertas de que no suceda esta situación. Justamente eso, doctor, es lo que preocupa a la opinión pública, ¿no? Incluso ya se han visto manifestaciones en las calles, en diferentes puntos del país, en Trujillo también. Hoy ha estado el líder del Partido Morado aquí en Trujillo con una marcha de simpatizantes y él también ha declarado en los medios de comunicación, obviamente que no está de acuerdo con esto, lo que ha sucedido, la vacancia presidencial, y ha dicho también que se corre el riesgo de que las elecciones que ya están fijadas para el 11 de abril se puedan postergar, como usted también lo acaba de manifestar, porque estamos todavía en una pandemia, no hemos superado la pandemia y puede ser, es una situación para que se diga, por el estado de emergencia, en la salud que estamos, nadie puede ir a votar y por la seguridad, por la salud, se suspenden las elecciones. Eso sería muy delicado, doctor Lozano, y como usted dice, ante esa situación, ¿sería automáticamente vacado el señor Merino de Lama? Ante esa situación, mediante una interpretación en la cual nosotros realizamos el 117, sería destituido. Destituido, perdón. Que es diferente a lo que es la causal de vacancia, que sobreviene directamente con el artículo 113 a las acciones o a las situaciones del presidente de la República. Y en el caso de ser destituido, perdón, doctor Lozano, ¿quién asumiría? Tendría que asumir el presidente del Congreso que está en este momento. Incluso, el señor Valdés. Exacto. Incluso podemos decir nosotros, porque en este momento él desempeña el cargo de primer. En este caso nosotros debemos entender que incluso no ha perdido, como le vuelvo a señalar, la calidad de presidente del Congreso, simplemente está encargado de la presidencia de la República, pero suspendido en ese acto, y quien toma la posta es el señor Valdés. Tanto así se dice, y ya lo han señalado varios entendidos, de que incluso si es que el señor Merino de Lama, por A o motivo, al ser parte de lo que es presidente del Congreso, o suspendido, pero no ha perdido tal calidad, podría ser censurado como presidente del Congreso por el mismo Congreso de la República si por A o motivo el señor Merino de Lama hace cosas como respetar las elecciones y el Congreso no las quiere, el Congreso quiere que se suspendan, entonces se le puede censurar. El tema es, Beto, que nosotros estamos en manos ahora del Parlamento. Estamos en manos del Parlamento porque ya no hay esa división de poderes de un presidente con su consejo de ministros, con un Parlamento al frente, sino tenemos todo ya unido a un Parlamento, porque el señor Merino de Lama, como vuelvo a señalar, está encargado de la presidencia de la República, pero en estricto sensu no ha perdido su calidad de presidente del Congreso. Claro, quiere decir que él preside el poder legislativo y el poder ejecutivo. Lo que pasa que él ha sido suspendido su calidad de presidente del Poder Legislativo para asumir la presidencia del Poder Ejecutivo. Sin embargo, una suspensión no significa que se haya quedado sin efecto su calidad. Es por eso que nosotros creemos de que estamos en este momento en una situación en la cual el Parlamento durante estos 8 meses va a gobernar el Perú. Esa es la situación. Por eso debemos estar alertas. Y el señor Merino de Lama lo que tendría que hacer es marcar una distancia y tratar de que realmente se cumpla todo lo que ha dicho en su mensaje en el momento que ha asumido el mando, y entre ellos respetar de manera incondicional, respetar lo que va a ser las elecciones en abril. Correcto. Doctor, ahora, ¿cuál es su opinión respecto a la juramentación el día de hoy, pasada al mediodía, del primer ministro, el señor Antero Flores Arauz? ¿Usted cree que él garantiza que va a haber un trabajo transparente, el que el país requiere en estas situaciones que estamos viviendo ahora?
Mira, Antero Flores Arauz ya ha participado durante muchísimas décadas en la política y eso es un punto a favor de él. Él incluso estuvo en la época del CCD, del año 92, cuando se hizo la constitución de la cual nos estamos basando actualmente. Entonces, me parece que su experiencia puede dar cierta garantía. Lo que posiblemente nosotros debemos decir a Antero Flores Arauz es que se evite dictar comentarios sobre situaciones en las cuales se está comprometido, por ejemplo, en el tema de la SUNEDU, en el tema de los licenciamientos. Acaba de decir de que hay que darle oportunidad a universidades que no están licenciadas, sabiendo que él ha sido abogado o su estudio ha sido abogado de Telesub, que realmente ha sido involucrada en el tema del licenciamiento. Sería mejor que marquen distancias Merino y su presidente del Consejo de Ministros sobre situaciones determinadas para poder de esa manera llevar de manera imparcial y sin vinculaciones a temas en los cuales han tenido mucho que ver antes, ¿no? Ahora, doctor Lozano, también es natural que gran parte de la población, por no decir de repente toda la población, estoy de repente partiendo de ligero, ha mostrado y sigue mostrando con estas marchas en las calles su indignación por la decisión del Congreso, de la suspensión del presidente, de la vacancia y ahora este gobierno de transición que estamos viviendo. Están en todo su derecho los ciudadanos, sin embargo, como medio de comunicaciones, tenemos que exhortar que hay que mantener la calma en el sentido de que todo acto de violencia no nos conduce a nada bueno. Sin embargo, están en todo su derecho los ciudadanos de salir y expresar libremente su disconformidad. Eso es válido, ¿verdad, doctor? Es válido en la medida de que realmente no hagan violencia en la medida de que respeten el orden público, en la medida que se respete la buena costumbre, en la medida que realmente respete la propiedad y los derechos fundamentales de los demás. En esa medida pueden manifestarse ejerciendo su derecho a libertad de expresión. Eso lo pueden hacer, pero bajo esas medidas y esas rigurosidades. Sin embargo, debemos recordar, Beto, que nosotros estamos en un toque de queda. Yo he visto que a partir de las 11 de la noche se están reuniendo y se están haciendo reclamos en las calles, sobre todo de la capital. Y eso me parece que no debería ser porque hay una norma que debemos respetar y es fundamental que se encuentra dentro de lo que son los decretos supremos en los cuales el gobierno ha señalado para que nosotros estemos en toque de queda a partir de las 11 de la noche. Y a la vez también hay normas que señalan y claramente nos dicen que nos cuidemos de la pandemia para evitar aglomeraciones. Yo creo que la población tiene el derecho de estar indignada, es verdad, mucha gente está indignada de lo que ha sucedido, por lo que realmente uno señala claramente que las intenciones son otras, no son realmente unas intenciones de sujetarse al marco constitucional. Sin embargo, debe hacerse dentro de los cánones de la cuestión pacífica, del respeto del orden público y también a nivel de lo que son entes jurisdiccionales. Tengo entendido que había un amparo contra esto ante el Tribunal Constitucional. Tengo entendido que el Tribunal Constitucional en este momento va a ver también en una vez determinada todo lo que es el tema de la competencial para ver esta situación. Y yo creo que el Tribunal Constitucional debería ser el contrapeso en este momento a cuestiones que haga el Congreso. Porque recordemos que el Tribunal Constitucional deja sin efecto las leyes inconstitucionales. Y nosotros somos las que vamos a proponer la inconstitucionalidad de las leyes, porque con 5.000 firmas podemos bajarnos, podemos dejar sin efecto una ley inconstitucional. Pero el Tribunal lo tiene que realizar, naturalmente, en base a un proceso que se llama acción de inconstitucionalidad. Debemos tener al Tribunal Constitucional mucho más alerta aún. Y como siempre se ha dicho, yo creo que también es atinado pensar, Beto, quien debería nombrar al Tribunal Constitucional debería ser el otro Congreso, para evitar que este Congreso a la vez también cope con sus designaciones a los miembros del Tribunal Constitucional. En ese sentido me parece que sería atinado. Esperemos que el Congreso nos dé muestras y gestos democráticos para que la población esté mucho más tranquila. Bien, doctor. Ahora, usted ha mencionado al Tribunal Constitucional.
todos estamos esperando el pronunciamiento de una acción efectiva del tribunal. Como usted le ha dicho, para el 18 de noviembre ha convocado esta audiencia para ver el tema de la demanda competencial sobre la incapacidad moral permanente, que es un tema que lo hemos venido conversando con usted y otros abogados especialistas en el tema, muy subjetivo y que ha generado pues toda esta crisis que vive el país en este momento. ¿Qué tendría que hacer el Tribunal Constitucional para garantizarnos y para poder lograr un estado de tranquilidad y no alarmar a la población, doctor Lozano? Mira, el Tribunal Constitucional tiene que zanjar el tema de una vez por todas, y no solamente esto de acá, en muchos otros temas más, pero hablemos del 113.2. El Tribunal Constitucional tiene que zanjar el tema e interpretar de manera definitiva qué es incapacidad moral permanente. Y yo creo que no debe dejarlo en el tema subjetivo, porque si no, para mí incapacidad moral permanente podría ser cualquier cosa. Y eso se convierte en una cacería de brujas. Y eso haría un Congreso persecutor del presidente o de los presidentes más adelante. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional? Zanjar el tema dándole el sentido que debe tener, y a mi entender debe ser objetivo, es decir, incapacidad moral debe llamarse incapacidad mental, como realmente se ha llamado desde 1839 esta causal de vacancia. Porque la causal de vacancia, como fallecimiento, como destitución, como incapacidad física, son cuestiones objetivas que se ve y se constata el hecho y en ese caso se procede a los votos para ver si se acaba. No es cuestión subjetiva. Y eso creo que el Tribunal Constitucional debe realizarlo. Y cuando lo realice, Beto, esto de acá necesariamente se va a convertir en jurisprudencia vinculante. ¿Qué significa eso? Que va a tener obligatoriedad para todos los casos que vengan más adelante. He ahí la importancia del Tribunal Constitucional. La otra forma es una reforma de la Constitución en donde se ponga las letras y se ponga el texto de una vez certero de lo que son las causales y otras cosas más, pero ese es un tema mucho más aparte, es un tema mucho más largo. Lo que nosotros queremos es que el tribunal se manifieste de una vez y de una vez coloque la interpretación definitiva para que de ahí para adelante ya cualquier parlamento que quiera vacar a un presidente por esa causal sepa necesariamente cómo hacerlo. Y a mi entender, como repito, tiene que ser de manera objetiva y no subjetiva. Ahora, finalmente, doctor Lozano, también se especula que este Congreso, este Parlamento, pudiera modificar la ley de elecciones y poder reelegirse en los siguientes comicios. ¿Eso es posible? Bueno, eso es difícil porque eso ya está señalado. Sin embargo, y también el Jurado Nacional de Elecciones lo ha señalado de esa manera. Sin embargo, creo yo de que sería pues ir contra lo que realmente en un momento determinado, en referéndum y en otras situaciones, el pueblo ya se manifestó. Me parece que esto iría de lo que realmente ya se ha consignado en la normatividad y dentro de lo que es la voluntad popular. Ojalá que el Parlamento no lo haga, ojalá que no lo pueda hacer, y porque realmente, como vuelvo a señalar, los parlamentarios en este momento están cumpliendo un periodo del anterior parlamento, el original del 2016. O sea, es el mismo periodo. 2016-2021 es un solo periodo. Ellos simplemente están completando el periodo. Eso significa que no pueden ir a otro periodo, porque un periodo a otro periodo no puede ser seguido por una misma persona. Ese es lo que realmente se aprobó por referéndum. No, entonces, en ese sentido, es que los parlamentarios que están en un periodo no pueden pasar a otro periodo, no pueden reelegirse. Es por eso que yo creo que el Parlamento no podría ir en ese sentido que estoy hablando directamente contra esa interpretación y esa norma que es de un nivel en el cual me parece que no podría ir directamente el Parlamento. Sin embargo, lo que creo, y con esto termino, lo que creo es que los gestos que tiene que hacer el Parlamento democráticos es lo importante en estos 8 meses. Número 1, respetar el Estado de Derecho. Número 2, respetar las elecciones que se van a dar en abril. Y número 3, abrir un consenso de diálogo con los poderes públicos y los poderes de la población civil,
los gremios, la población en general, para que realmente se lleve a cabo en estos 8 meses lo que la voluntad popular señale en general, no digo siempre. Es importante escuchar al pueblo. El pueblo en este momento está protestando. Debemos escucharlo y debemos hacer gestos democráticos. Yo creo que ese es el camino que debe hacer el Congreso antes de desbordarse en el poder que tiene ahora y hacer cosas que serían antidemocráticas. Claro, y sin, como usted lo ha dicho, escuchar al pueblo, pero sin caer en medidas populistas, que ha sido también una constante de este Parlamento, doctor Lozano. Totalmente de acuerdo. Ni medidas populistas ni medidas antipueblo. Me parece que por ahí va el tema. No ser populista, sí, pero escuchar lo que es el sentir de nosotros. Y así es. El pueblo es que estamos en una crisis y queremos tranquilidad, queremos paz. Es una transición de 8 meses que queremos que se lleve en paz y que no haya disturbios normativos ni cambios bruscos, para que llegue el otro parlamento y el otro gobierno, el bicentenario, y comience a reformar. Yo creo que tiene que haber una reforma constitucional, creo que tiene que haber algunas cuestiones como el Tribunal Constitucional, sus miembros y todo, pero debe hacerlo el otro parlamento, a mi entender. Esta época de transición debe llevarse en paz, así como se llevó en la época de Paniagua, que también se llevó de esa manera. La gran diferencia con Paniagua es que en la época de Paniagua estábamos en una dictadura y queríamos todos entrar a elecciones. En este momento estamos en una democracia y parece que el Parlamento no quiere elecciones, es lo contrario. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Muy bien, muchas gracias, doctor Lozano, por su participación el día de hoy. Estaremos siempre atentos a estos temas que son de interés público y reiterarle el agradecimiento y seguir conversando en una próxima oportunidad, doctor Lozano Peralta. Muy amable, gracias. No, muchas gracias, Beto. Hasta luego. Bien, gracias, hacemos una pausa y regresamos con más en UPAO Noticias.